Notas de salud. En esta ocasión vamos a comentar cómo prevenir el abuso sexual infantil. Acompáñenos. ¿Cómo estás, doctora Verónica Delgado? Muy bien, Eusebio Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ahora pensando cómo va a ser recibido el tema de hoy, porque siempre suena medio horrible esto de los abusos sexuales infantiles. Bueno, la realidad es que es horrible realmente, no, sí, es una es experiencia horrible. Uh-huh. Y justamente por eso y por la relevancia y por la importancia es que pues decidimos hablar, retomar este tema, ya lo habíamos comentado en algún otro programa, pero pues lamentablemente sigue ocurriendo y pues lo importante es saber qué pasa, cuáles son las formas de abuso y sobre todo las herramientas que nos ayudan, que ayudan a los menores para detectarlo y para protegerse y defenderse. Sí, en particular hace unas semanas estuvimos también con otro programa de estos de Notas de Salud, donde estuvimos abordando los beneficios de la educación sexual. Y la educación sexual integral tiene muchas virtudes, es una necesidad de nuestros niños y nuestras niñas. Y dentro de esos beneficios está el ser probablemente la herramienta más eficaz con la cual contamos para la prevención del abuso sexual infantil. Desde luego que el abuso sexual infantil tiene componentes legales, componentes terapéuticos cuando hace falta atender a una pequeña o un pequeño que han sufrido abuso sexual infantil, pero quizá lo más trascendente de todo es la capacidad que tenemos de prevenirlo a través de la educación sexual. Pero antes de entrar en esos detalles, Verónica, ¿por qué no nos platicas un poco en qué consiste, qué es el eje o a qué le decimos abuso sexual infantil? Pues el abuso sexual es toda aquella acción que comete un adulto en contra de un menor y a través de engaños, de seducción, de mentiras, de coqueteos. Pues la final es que este menor haga o participe en alguna acción concreta que provoca excitación en el agresor. O sea, lo utiliza como objeto sexual. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Lo que es el abuso sexual. A veces ocurre entre menores de edad, pero debe haber una diferencia de edad que ya está... O de circunstancias de desarrollo. O de circunstancias de desarrollo que justamente hace que haya cierto control y también se traduce en un abuso. Sí. Quizá parte de lo que hace muy difícil comprender este tema es la realidad de que pues a la mayoría de nosotros, a la mayoría de la población, pues la simple idea de buscar excitación sexual con un menor de edad o con una menor de edad de veras nos choca, es decir, se hace como un cortocircuito en la cabeza, dice, pero ¿cómo es posible? Y fíjense que yo creo que hay que sobrepasar ese cortocircuito que nos hace la idea, porque, bueno, evidentemente no se trata de entenderlo eróticamente, hay que entenderlo en el sentido de cuál es el daño que genera en el pequeño o la pequeña. Lo que hemos averiguado de los agresores paidófilos pues está muy interesante, está muy explicativo, pero realmente aquí pues no tiene mucho que hablarse. El hecho es que nunca está justificado, uno, y dos, el agresor siempre es el responsable, ¿no? Así es. Esa es otra cosa que está por ahí de repente en las mentalidades de las personas, que los pequeños o las pequeñas, algo pues de repente como algún ministro de alguna iglesia dijo hace poco, lo que pasa es que las niñas son muy seductoras o los niños son muy seductores. Eso es un error de concepción gigantesco. Ahora sí que válgame Dios, ¿no? Pues sí, qué barbaridad. Sí, y no es casual el escenario, al final lo comentamos. Sí, y bueno, y algo importante también es tal vez tener claridad o recordar cuáles son las formas de abuso sexual en contra de los niños y de las niñas, sí. Porque podríamos pensar, o tal vez la mayoría de las personas pueden pensar, que forzosamente un abuso conlleva violencia, conlleva agresión, conlleva penetración, y no es así. Así es. No solo es así, hay muchas formas de abuso. Así es. Y valdría la pena comentarlas, ¿no? Así es, sobre todo este punto de la ausencia de violencia y la ausencia de penetración. Así es. La mayor parte de los abusos sexuales infantiles ocurren sin penetración. Sí. Hay una parte que sí,
pero una parte muy importante, la mayoría, en donde la penetración no está ausente, y eso no aminora la severidad del problema, claro, la gravedad del problema. Y el otro asunto es el uso de la violencia. La violencia rara vez es usada como forma de acceso a las pequeñas y los pequeños. Lo que se usa pues es la seducción, el engaño, la promesa, ¿no? Entonces, pues esta es una situación que amerita, y que yo creo que la otra cosa que conviene tener claro pues es la magnitud del fenómeno. Mira, hace poco la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito en México hizo un estudio que, una contabilidad de qué tan frecuentes eran los delitos sexuales en el país. Con muchas dificultades, hay mucha carencia de información, pero ellos encontraron una metodología que permite proyectar, que permite inferir con bastante solidez por dónde anda la cifra. Y si quieres pasarnos la imagen con las cifras, pues tenemos que el estimado, lo que hicieron fue un estudio de 5 años, de 2010 a 2015, 6 años, en donde están ahí considerados, y la cifra estimada, que es la cifra de los detectados, más la proyección de la cifra negra de delitos sexuales en todos estos años, casi son 3 millones, 2.900.000 y cacho mil, lo que da una cifra anualizada de 600.000 delitos sexuales, más de medio millón. Ahora, estos delitos sexuales, en un porcentaje de alrededor del 37 punto y cacho por ciento, 37%, 38%, corresponden a delitos en menores, es decir, donde la víctima es un menor de edad. Y eso traducido, digamos, ya en número, pues da alrededor de 224.000 y cacho de delitos anualizados, es la cifra anual en el país. Y bueno, pues eso es una cosa real y verdaderamente pavorosa. Fíjate, luego las cifras estas no nos hacen mucho sentido. Entonces hice una división de, bueno, ¿y esos como cuántos son? Pues aquí hay un cálculo. Estos delitos sexuales cometidos cada año en el país equivalen a un delito en menores de edad cada 25 minutos. Eso sí nos da una panorámica de por dónde anda el asunto, y pues desde luego estamos ante una problemática muy grave, que invade muchísimos ámbitos de la sociedad, y en la que desafortunadamente pues no estamos en la posibilidad de tener protección ni por sexo, ni por estrato social, ni por realmente ninguna condición, más que, y eso es una cosa que está documentada, la educación. Cuando el pequeño sabe, entonces sí hay un factor de protección. Muy bien, queda muy claro. Pero yo creo que valdría la pena, o sea, todas estas cifras que nos has comentado, que desde luego son datos muy duros y nos dimensionan la problemática. ¿Por qué es tan frecuente? Porque la forma de abuso sexual se puede dar de muchas formas, de muchas maneras. Y yo creo que ahí es donde también me parece importante puntualizar para identificarlo, por lo que decías, se le resta importancia. El abuso sexual, a veces no hay contacto físico, por ejemplo, cuando se le expone al menor a un material sexualmente explícito para el cual su nivel de desarrollo no está en condiciones de entender, cuando se le obliga a mirar al agresor mientras se desviste o mientras se masturba, o se le obliga a un menor o a una menor a observar a una pareja teniendo un encuentro erótico, sexual, cuando se le obliga a desvestirse a un menor, también esa es otra forma de abuso. Así es. Y bueno, ya cuando hay contacto, sí, cuando se le toca el cuerpo, se le toca generalmente los genitales, o se le pide al menor que toque el cuerpo del agresor. Y justamente ahí es donde enganchan a las víctimas a través de juegos. Vamos a jugar a que, como ocurrió con este caso del Matatena, ¿te acuerdas, no? Sí. Que este hombre que fue afortunadamente denunciado, detenido, decía, vamos a jugar al doctor, y ahora la inyección, ¿cuál era? Pues que le tocaran los genitales, en fin, ¿no? Y por eso es que no hay violencia. Y por eso es que todas estas formas de abuso se traducen en esos números que nos acabas de comentar, que son cifras altísimas. Así es, muy imposibles. Lo bueno es que hay la acción preventiva de la educación sexual. Y la educación sexual integral
dada tempranamente. Y esto es un punto muy relevante. Justamente hemos tenido una cadena de protestas y de marchas, a veces directamente en contra de la educación sexual, como si estuviéramos regresando en la historia a los años 30, cuando había este tipo de protestas, y con francamente errores de concepción muy graves, como si la educación sexual infantil se tratara de confundir a los pequeños, se tratara de convencerlos de orientaciones sexuales que no tienen, se tratara de confundirlos en su identidad sexual. Nada de eso ni ocurre ni es el objetivo de la educación sexual integral. Sí es el darle los elementos a su nivel, los elementos a su grado de desarrollo, que de alguna manera le permitan ir entendiendo y aprendiendo e integrando los valores fundamentales de respeto, de cuidado, de reconocimiento de las sensaciones agradables que luego se van a conformar en la capacidad de compartir el placer sexual. Ya de adultos. Ya de adultos, sí. O la capacidad de tener, de alguna manera, relaciones de cuidado y no relaciones en donde todo el mundo se aproveche de todo el mundo. ¿Sí? Claro, y explicarles que aunque alguien llegue... Y no relaciones sexuales, déjame nada más aclarar, porque luego las cosas se malentienden. Nadie tiene aquí, la educación sexual no se trata de aprender a tener relaciones sexuales tempranas. De hecho, los estudios nos indican, y muchos estudios, que cuando se da educación sexual temprana, el resultado es que se pospone el inicio de la vida sexual. Se posterga. Sí. Así es. Y bueno, pues todas estas estrategias justamente que se manejan al nivel de desarrollo, porque el pensamiento del menor, de la menor, desde luego, no es igual que el de un adulto. A veces son más sensatos los niños que algunos adultos, pero se da a través de juegos, de dinámicas, de estrategias, con estos objetivos que ya comentabas, sobre todo de detectar que aunque pareciera que la intención de un agresor es buena, que ellos digan, no, yo ya aprendí que esto no debe de ser y no debo de participar en esta actividad. Así, y lo aprenden, ¿no? Lo aprenden, esa es la realidad. Así es. Que podemos atestiguar, porque la implementación de programas educativos en sexualidad es algo que los miembros de la asociación, las miembros de la asociación hacen desde hace muchísimos años, y lo que queda muy claro es que esta es una habilidad que se puede aprender y se aprende de manera eficiente cuando los pequeños y las pequeñas son bien tempranos, bien jovencitos. Pues, vamos hablando de 4, 5 años, claro. 3. Desde los 3 años se puede empezar, por supuesto, no enseñarles la mecánica coital, estas suposiciones que aparecieron en algunos periódicos en donde educación sexual preescolar, de las abrían en un librito y ahí se supone que estaban 2 personas haciendo el amor, no se veían los genitales, pues sí se veía que estaba acostado uno arriba del otro. Eso es una imaginación de quién sabe quién. Eso no se hace con los pequeños, no es necesario. La comprensión de la actividad sexual sí es importante más adelante en el desarrollo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el mensaje está muy claro. La importancia de la educación sexual es absolutamente central, y esta es una obligación de la sociedad. Es una obligación de los padres de familia. Por supuesto, nadie dice que los padres no tienen que estar fuera de esto. Al contrario, los padres de familia, los padres y las madres de familia tienen que participar activamente. Y desde luego la educación escolar, que tiene también un papel muy importante en esta herramienta preventiva de este flagelo social, como le dicen muchos, del abuso sexual infantil. Sí, es muy complicado. Así que bueno, es una invitación también a las mamás, a los papás, a las familias compuestas por la familia nuclear tradicional o como estén compuestas, solo por mamá, papá, los hijos, en fin, invitarles a que se aproximen a enterarse de manera veraz, y pues al final el beneficio va a ser para todos, no solamente para el menor que pueda estar o la menor que pueda estar en riesgo de agresión. Así es. Sino también para toda la familia. Y pues vamos a despedirnos con una mención sobre la imagen que nos acompañó en esta ocasión, la Catedral Metropolitana, el centro de la Ciudad de México. El centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, la construcción de templos religiosos más relevante del país. Y no es casual que hayamos decidido esta imagen después de los eventos de la semana pasada, donde parece que nos estamos confrontando por un fin común. Todo mundo estamos buscando el bienestar
todo mundo estamos buscando que nuestras familias estén mejor constituidas, más por una salud de la sociedad. Exactamente, y no nadie está tratando de destruir nada, y por supuesto mucho menos destruir la sociedad, y por eso pues la elección de hablar enfrente de la catedral de la metrópoli, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Verónica. Muy bien, pues muchas gracias, y recuerden que tenemos una cita el próximo lunes.